De la mañana, 18 minutos. Alejandra Barrios, Felipe, de la misión de observación electoral, sí, aclarando, que me parece muy útil en este momento, sobre las posibilidades ninguna de que haya fraude, como dice el presidente Gustavo Petro. Es que el presidente, pero no es ahora, acuérdese que él vinculó hace mucho tiempo el tema de los pasaportes Thomas Greganson, que volvió a insistir ayer con el tema de las elecciones. No se equivoque, Néstor. El presidente está preparándose, cuestionando a la registraduría para no aceptar los resultados si no gana su candidato y sus candidatos. Felipe, ¿y qué tal que gane? ¿Y qué tal que gane su candidato? No, pues va a decir que gracias a que pusieron 400.000 testigos no se robaron las elecciones. Es que cuando usted es mentiroso, Felipe, gana con cara y gana con sello. Felipe, el presidente Petro está repitiendo el argumento de hace 4 años, pero hace 4 años ganó las elecciones. Claro, hace 4 años su partido fue el más votado. Él ganó las elecciones, entonces el fraude se estrella contra una realidad. Él está viendo a ver cómo no reconoce el resultado de las elecciones si no gana su candidato, punto. Néstor, esto que acaba de decir Felipe es parte del libreto que se escucha desde hace 2 años, año y medio, donde decían es que Petro no va a dejar que haya elecciones. Así arrancó el relato. Es que Petro va a impedir, es que se va a tomar el poder, es que va a cambiar la constitución, es que se va a quedar y por eso no va a permitir que haya elecciones. Y lo que hemos visto son unas elecciones en curso. Luis Ernesto, entonces, lo que la evidencia, permíteme, hay Néstor. Elecciones no por una concesión del Pero señor permítame, presidente. Néstor. No, claro, pero todo ese relato ficcional que íbamos a perder la democracia, que Petro iba a quedar en el poder, pues no tiene ningún sustento en la realidad, ver, así como no tiene ningún sustento en la realidad lo que acaba de decir Felipe. Luis Ernesto, Felipe acaba de decir algo que no tiene ningún sustento en la realidad y es que el presidente... ¿Por qué el presidente Petro está en plan de deslegitimar acaba entonces de decir que hay un 100% claro, yo se lo explico con mucho gusto. Yo se lo explico. Imagínese el presidente. Yo se lo explico con mucho gusto, pero acaba de decir que hay fraude, que podría haber 100%. Yo se la explico de fraude. Yo se las explico. Y yo me invento cosas y usted si me dejan hablar argumentos para atacarme a mí y defender a Petro, pero entonces si me dejan hablar yo con mucho gusto la explico. Si me permiten hablar, yo con mucho gusto la explico. Entonces, lo primero es dejar absolutamente claro que ese relato mentiroso, que no iba a haber elecciones en Colombia, que el presidente va a desconocer los resultados, no ha tenido ninguna evidencia fáctica. Los hechos dicen lo contrario. Los hechos dicen que estamos en pleno proceso electoral donde todos los candidatos de oposición, del gobierno, han podido tener todas las garantías democráticas eso no y es eso cierto. No lo podemos desconocer. Hay candidatos que no pueden ir a muchas zonas del país. Lo segundo, muchos candidatos no pueden ir a muchas zonas del país. Eso no es cierto, no hay garantías para todos los candidatos. Entonces Petro mandó a matar a Miguel Uribe, según este comentario. Por favor, o sea, y permítanme desarrollar la idea. Entonces la respuesta... Luis Ernesto, le pido el favor de que hablemos de lo que del manto de duda del presidente, porque usted, claro, por hacer con mucho una gusto. ¿Y por qué el presidente tiene dudas, Néstor? Sí, ¿por qué? Porque el presidente tiene dudas, y yo se lo explico. Porque hace exactamente 4 años, la única lista cerrada al Congreso de la República, la única lista al Senado cerrada era la del Pacto Histórico. Y por problemas de dejar espacios vacíos, lo que él ha hablado, por la forma en lo que los E14 se diligenciaron, al Pacto Histórico le quitaron 4 curules. No es poca cosa, 4 curules. Estamos hablando de prácticamente más de 1 millón de votos, 1.200.000 votos que 700.000 votos que se le perdieron al Pacto Histórico en los escrutinios. ¿Y sabe por qué pasó? No porque hubiera un gran complot contra el Pacto Histórico, sino simplemente porque como era la única lista cerrada, muchos jurados diligenciaron de manera inadecuada el formulario. Y hoy, ¿sabe qué es lo que está pasando? El Pacto Histórico vuelve a tener una lista cerrada. El Pacto Histórico pudo hacer un reconteo y un escrutinio y recuperó las 4 curules. Luis Ernesto, recuperó las 4 curules. Perdóneme una cosa. Entonces, es exactamente al revés. Los tachones con los que se generó la confusión de hace 4 años fueron iniciativa de quien era candidato en ese momento, Gustavo Petro. Y Néstor, eso llevó de los formularios tachoneados fue que se llegó a eso, y el mismo sistema electoral del cual usted duda, y eso llevó del presidente Petro, fue el que le dio el sistema electoral, pero yo no dudo del sistema electoral. En Colombia tenemos una registraduría que funciona. En Colombia tenemos una registraduría que funciona, pero no podemos desconocer, Néstor, no podemos desconocer que si a un partido le quitan 4 curules de 20, pues el sistema es perfectible.
Y eso le es lo que quitaron, está no le pidiendo el quitaron presidente, ninguna. lo que está pidiendo el Le dieron- le que en dieron- el no, sistema pero de al pacto escrutinio histórico no le quitaron ninguna curul. Al contrario. Es que la mejor prueba de que el sistema electoral se echan colombiano... unos cuentos, Héctor, esperando que la gente los crea. Que le Pero sobre quitaron al todo que pacto se- histórico las curules. No es cierto. No se las No quitaron, le al quitaron revés. ninguna, todo lo contrario. El sistema, el funcionamiento complejo del sistema electoral colombiano le garantizó al pacto histórico que tuviera las curules que proporcionalmente merecía en función del número de votos que había sacado. Esa es la verdadera frase que hay que hacer de lo de hace 4 años. No que le quitaron 4 y que es que la logró recuperar después de una pelea épica. No. Es que el sistema electoral está diseñado así, para que funcione de esa manera, para que todo el mundo mire. Para empezar, es que el propio pacto histórico a la media hora o a la hora de que estaba cerradas las urnas ya sabía cuántos votos tenía, porque entre otras cosas, gracias a los avances tecnológicos, ahora hay, claro, muchas mayores facilidades de controlar, y entonces cuando se llena ese E14, todos los testigos que están ahí le sacan una foto y esos testigos se la envían además a unas personas, así lo hacían los del pacto histórico, a una empresa que tenía la tarea para el pacto histórico de consolidar la votación. Por lo tanto, cuando empezaron a aparecer los preconteos en los cuales no coincidía un conteo con el otro, pues el pacto histórico dijo tenemos que reclamar, y fue muy rápido además como se corrigió, A los 3 días tenían las 20 curules, Héctor. Claro, no, por supuesto, es que el sistema electoral colombiano, Héctor, tiene una gran característica que por ejemplo no la tienen los que tienen sistemas electrónicos. Es muy difícil que un equipo de fútbol, padre, a usted que le gusta el fútbol, diga el árbitro hizo trampa. Pero gané. Pero ganamos por goleada. Claro. Y nos pitaron 5 penaltis. Pero mire lo que pasa. Decir, se estrella la tesis del fraude contra el resultado electoral que fue favorable al pacto histórico. El pacto histórico es el partido mayoritario en número de curules en el Congreso. El pacto histórico puso presidente de la República, y fuera de eso están diciendo que en las elecciones hubo fraude. Pero existe una razón para eso, y es: primero, es evidente la participación descarada del presidente y sus ministros en política. Esto ha sido una constante durante los últimos meses, cada vez más claro y cada vez más descarado además. Lo segundo es que, a diferencia de otros gobiernos que querían influir, o otros presidentes que querían influir en las elecciones con resultados, aquí la estrategia es con controversia y con confrontación. Aquí ya nadie se preocupa de si cumplieron o no el plan de gobierno, ellos ni siquiera lo mencionan, ni siquiera mencionan lo que ofrecieron, sino simplemente pelea, confrontación, porque eso es lo que los ha llevado siempre al éxito. Entonces, en este momento, el presidente pone en duda las elecciones porque si gana, no pasa nada. Y si pierde, entonces tiene el argumento, o sea, para ganar con sello y con cara, que es lo que le ha servido a él históricamente. Claro. Entonces, es una puesta en duda que le hace mucho daño a las instituciones. ¿Usted cree que el presidente podría desconocer el resultado de las elecciones si pierde? Es que eso es lo que está apostando. Está apostando a ganar en todo caso, a poner en duda por si acaso, y si gana, pues entonces sencillamente cambia de tema, como cambia de tema con tanta facilidad todos los días. Héctor, ¿usted cree que el presidente podría desconocer el resultado de las elecciones? Pero desconocerlo, ¿qué quiere decir, Néstor? Quiere decir no reconocerlo, decir hicieron fraude para derrotarnos. No, votarle. Y probablemente que sí, pero lo que no puede... La nube negra arriba, claro. Es desconocer el resultado en términos de la eficacia del resultado. El resultado va a producir pues unos elegidos en el Congreso, un elegido en la Presidencia de la República, y diga lo que diga el presidente de la República, esos van a ser los congresistas y ese va a ser el presidente. Pero además es que este es un comportamiento de cartilla, Néstor, de manual. ¿Quiénes lo han hecho? Pues hay dos que son muy conocidos, que los tuvimos de cerca. El señor Donald Trump, que además después lo convirtió en una toma del Capitolio, y el señor Jair Bolsonaro, que está entre otras cosas preso, por esa razón.
ambos desconocieron, pero mire usted, Néstor, desconocieron siendo presidentes de la República. Donald Trump era el presidente, desconoció el resultado electoral, pero no lo pudo cambiar, Entonces los colombianos debemos tener esa tranquilidad. Es probable que el presidente de la República quiera manchar el resultado electoral y que eso genere tensiones sociales y políticas, pero lo que podemos estar tranquilos es que no lo puede cambiar. Me parecen pertinentes los ejemplos, porque el presidente Petro, con un ingrediente, y es que en los dos casos Trump le entregó el poder a un señor Biden y el señor Bolsonaro le entregó el poder a un señor Lula da Silva, que eran los opuestos políticamente. Así es. Para quien quiera opinar sobre por qué el presidente Petro está en esta campaña para lanzar un manto de dudas sobre las elecciones, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales C. Los invito a participar en este tema que es de lo que se ocupa hoy el gobierno, el señor presidente. Andrés. Cuando yo me pregunto por qué lo está haciendo, Néstor, y veo estas cosas, a veces no puedo evitar pensar que esa es su manera de ser, que esa es casi su naturaleza. Él no puede vivir sin crear tensión. Fíjense que eso es lo que hace, lo que hacía, lo que ha hecho durante toda su vida política, es usar sus comunicaciones y sus redes sociales para sembrar un ambiente de tensión. Y en este caso, Néstor, yo no creo que él vaya a llegar hasta el punto de atentar contra la transición de mando que va a haber en Colombia. Yo no creo. Lo que sí va a hacer él es jugar un juego ambiguo y nebuloso, que además lo sabe hacer muy bien, de crear una narrativa de tal manera que si pierden sus candidatos, esa narrativa en el futuro sirva como una especie de mito fundacional para un nuevo esfuerzo de la izquierda de llegar al poder. Nos robaron, un poco a la manera de Donald Trump. Fíjense que el mito fundacional de la segunda presidencia de Donald Trump, ¿cuál fue? Nos robaron las elecciones en el 2020. Y así un poco va a ser en el futuro. Aún así, Néstor, lo que me alegra a mí de todo esto es que el sistema electoral colombiano está diseñado de tal manera que no importa si al presidente le convencen o no los resultados. Si él está satisfecho o no, eso no importa. Y aún con toda su capacidad de crear tensión, yo estoy convencido de que en la hora definitiva el presidente Petro hace lo que tiene que hacer, y el 7 de agosto de 2026 a las 4 de la tarde estará saliendo. Ojalá, con su maletica en la mano de la Casa de Nariño. Yo creo lo mismo, pero también creo que el presidente va a crear inmenso ruido. No es el presidente, sino los seguidores eventualmente asusados por el presidente. Las barras bravas. ¿Qué harán las barras bravas si el presidente dice yo no reconozco los resultados y aquí hubo fraude? No pueden hacer nada. ¿Qué pueden hacer las barras bravas? ¿Usted recuerda la primera línea? ¿Usted recuerda el estallido social? Las barras bravas en los partidos que hacen alegar desde la tribuna y le dicen al árbitro tal cual. No, usted recuerde, pero es que el resultado, el resultado sigue está, siendo el resultado. No, el resultado está, pero el país sin duda podría entrar en una espiral de conflictividad social que ya vivimos. Usted recuerde el estallido social. No hemos salido de esa espiral de conflictividad. Es que el relato, Néstor, el relato del fraude electoral no es nuevo en Petro. Aquí se ha hablado de hace 4 años. Bueno, hablemos de hace 8 años. También dijo que había perdido las elecciones con Duque porque le habían robado 2 millones de votos y que eso lo habían hecho los alcaldes y las autoridades locales. Luis Ernesto, esto no es nuevo en el relato de Petro. Esto es parte del discurso petrista, el discurso populista, ese sí bien populista, frente a lo que son las instituciones electorales en Colombia. En Colombia hubo un fraude en el año 70. Eso está hasta declarado por los autores del fraude. Pero el país ha mejorado sin duda el régimen electoral y el sistema electoral en su conjunto. Y lo que es más abusivo todavía, no es solamente decir que va a haber un fraude porque los jurados van a dejar en blanco las casillas del E14, sino además intrometerse en la organización electoral. Es que ya el registrador dijo, oiga, yo soy un poder independiente. Es que esto es demasiado abusivo. No solamente decir, pronosticar ya el fraude, que lo dijo hace 8 años, que lo dijo hace 4, aún elegido frente al tema de las listas del pacto histórico, sino que ya lo está pronosticando. Miren, Néstor, hay petristas en la calle ya diciendo que va a haber fraude electoral. Eso ya está sembrado en las calles de Colombia. Ya están diciendo el relato y la ficción es esa. Si estamos hablando de ficción y de populismo, realmente aquí tenemos un estudio de caso de eso
que así sucede cuando este tipo de relatos se imponen entre la gente. A 15 días de las elecciones es el intento del relato. Pero 7 Néstor, de la mañana, 33 minutos. No, el relato le sirve de seguro de vida, entre comillas, a las elecciones. Gane o pierda, él queda bien. Pero además le sirve para otra cosa, y es para desviar la atención de la muerte de Kevin Acosta. Eso también... el presidente dijo anoche que eso no iba que también no iba a le caer. sirve para ese propósito. Néstor, mire, señor, la realidad es que, la última, la realidad es que las cuatro curules del pacto histórico se recuperaron no por obra y gracia del Espíritu Santo, sino porque el pacto histórico tenía una operación logística y de testigos que les permitió evidenciar que les habían quitado 4 curules, y como el sistema en Colombia funciona, pues se las devolvieron. Pero si no hubieran tenido ese despliegue y no hubieran anticipado que podía haber ese inconveniente, seguramente hubieran perdido las 4 curules. Y esto, por demás, no es ¿sabe a quién más le sirve? No No es solo cierto. al pacto histórico. No es Claro cierto que es eso. cierto, No es cierto. pero claro que es cierto. No es cierto. No, Luis Ernesto, está equivocado. El preconteo, que es lo que además nosotros leemos el domingo por la tarde y vamos contándole a la gente que el boletín tal y el boletín tal, es distinto al escrutinio. El escrutinio, a diferencia del preconteo, no se basa en esa información transmitida de esa manera, que en el caso del pacto histórico no dejaba ver unos números, sino que se basa en el acta que firma el jurado. Y esa acta tenía consignados los votos del pacto histórico. Por eso no fue necesario un reconteo para recuperar los votos, para recuperarlos, Héctor, entre comillas, porque nunca se habían perdido. Si hubiera pasado lo que dice Luis Ernesto, hubiera sido necesario volver a contar los votos, y no fue necesario hacerlo. Mire cómo comienza a hacer carrera la tesis de que hace 4 años hubo fraude y que en consecuencia también podría haberlo este año. 7:34 en segundos, el Padre Linero, en segundos los deportes en Mañanas Blue.